El pulso del fútbol de Caracol Radio. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 17 de marzo del año 2023. La frase del día. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre la escuela y la vida? Que en la escuela aprendes una lección y luego te ponen la prueba. En la vida te mandan la prueba y después aprendes la lección. Se hicieron hoy los sorteos de Liga de Campeones, de Europa League, y ya tenemos los enfrentamientos a partir de la segunda semana de abril. Real Madrid ante el Chelsea, Manchester City ante el Bayern Múnich. Los dos primeros que clasifiquen se enfrentarán, y por el otro lado, tres italianos, Milán-Napoli y Benfica-Inter. Es decir, que entre el Real Madrid, entre el Chelsea, entre el Manchester City y entre el Bayern Múnich, solo uno llegará a la final. Y en la Liga de Europa también quedaron los enfrentamientos. Juventus ante el Sporting de Portugal, que eliminó al poderoso Arsenal. Todo se ve en el fútbol. Manchester United ante el Sevilla, Feyenoord ante Roma y Leverkusen ante el Salzgilois de Bélgica, del que les vamos a hablar un poquitico más adelante. Don Rafael Villegas, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, César. Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Esa derrota del Arsenal frente al equipo del Sporting fue realmente espectacular como partido. Sí. Y en ese partido se dio uno de los goles que para muchos va a ser candidato 1A al gol Puskás, el gol de Pedro Gonçalves, una pelota desde la mitad del campo para el empate del 1-1, pero tuvo de todo ese partido. En el minuto 96, el equipo del Arsenal pudo haber ganado el partido, la pelota rebotó contra el palo, y después en la definición desde el punto blanco, un hombre que había sido figura a lo largo de todo el partido, el arquero español Adam, se convierte en héroe, ¿no? Porque en esas definiciones de los penales, el que está llamado a convertirse en héroe es el arquero. Y acá Adam, gran figura del compromiso, pues ha hecho la épica, y es eliminar en su propio estadio al equipo inglés. Claro, votó el penalti Martinelli, lamentablemente, que fue el cuarto cobrador del equipo Arsenal. Había hecho un muy buen partido y al final Nuno Santos marcó el quinto gol. Cabe destacar, Rafa, que en los 5 cobros del Sporting todos le pegaron duro, sí, fuerte. Le pegaron muy bien. Y los dos arqueros figuras. Adán, como usted lo menciona, ni se diga. Y me parece que en Ramsdale también fue figura para el Arsenal. Dijo Arteta al final del partido que a pesar de que no habían jugado bien, de que había sido un mal juego, destaca lo que fue el hambre y las ganas que mostraron de ganar. La forma en que iban rastreando fue increíble. Realmente quería clasificar, pero hoy no sucedió. Fue un palazo. Dijo, nos faltan 11 partidos de la Premier, el próximo es el Crystal Palace y ahí comenzaremos la carrera hacia el título. Claro. La verdad es que el Arsenal tuvo complicaciones, sobre todo defensivas, porque el Sporting le llegó varias veces. Y ese gol de mitad de cancha, Rafa, impresionante. Claro, gol de arquero, ¿no? Sí, lo agarró afuera y se la clavó arriba. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con el técnico español, es su manera de ver las cosas, él seguramente justificará su eliminación, pero a mí me pareció un gran partido. Y le doy gran mérito. Para el espectador fue espectacular. Claro, y le doy gran mérito al equipo de este técnico de 38 años, Rubén Amorín, con ese cuadro del Sporting de Lisboa. No, triunfazo. Dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale tu victoria. Y mucho más en la cancha del equipo del Arsenal. Sin duda. Además, mire que hay sorpresas, realmente. El Motagua de Honduras eliminó al Pachuca en la CONCACHAMPIONS. ¿Quién iba a pensar? Empataron 1-1, lo eliminó en octavos de final. Y un equipo chiquito, Motagua de Honduras, saca al poderosísimo Pachuca de México. Claro. En el fútbol, Rafa, por eso uno no se puede confiar. Eso de que Magallanes es flojo, esa historia de que a este le ganó fácil. Miren la Liga Colombiana, en la Liga Betplay, los que están en la parte alta de la tabla y se da cuenta
que el asunto es bastante complicado. Ahora, lo cierto, César, es que hablando de la Liga de Europa, de la Champions, lo que viene es espectacular. Ese juego del Manchester City frente al Bayern de Múnich, uy, eso va a ser sacachispa. Real Madrid frente al Chelsea, imagínense, no, buenos partidos. Ahora, sí, hay 3 italianos, pero entre 2 de ellos se van a tener que eliminar, ¿no? Entre el Milan y el equipo del Napoli, la serie va a empezar precisamente en la cancha del Milan. Pero quedó recargado el sorteo. La parte alta del cuadro tiene, yo diría que 4 de los 5 equipos candidatos al título, sin desconocer a los demás. Pero es que el ganador de Real Madrid ante Chelsea se enfrenta ante el ganador del Manchester City ante el Bayern Múnich. Ese es el camino más rocoso. Muy duro porque hay preguntas interesantes sobre el tema de la Champions. Por ejemplo, Juan Carlos Galindo pregunta, ¿tiene Napoli polenta para ganar la Champions? Hay que decir que el Napoli puede ser el equipo que mejor fútbol y más agresivo esté jugando hoy en el mundo. El Bayern Múnich tiene un récord en Champions de 29 partidos y solo 2 derrotas. El Manchester City está volando. El Chelsea tiene una nómina poderosa, además tuvo una inversión de 600 millones de euros que tiene que ratificar en Champions. Pero este Napoli de Luciano Spalletti, que fichó jugadores por 80 millones de euros y vendió jugadores por 80 millones de euros, mantuvo el equilibrio financiero. Los 2 jugadores más caros que fichó fue Min Jae Kim, el coreano que llegó del Fenerbahce por 18 millones, zaguero central. Y el otro fue Fran Anguissa, del Fulham, por 16 millones. Un mediocentro que juega por el sector izquierdo espectacular. Y es que recuerde que los 3 de adelante en el Napoli, Rafa, no solo son agresivísimos en la recuperación, sino que están volando. Politano, Osimhen, el nigeriano, y Cavaradona, el georgiano que tiene un apellido bastante complicado y que hoy podría ser la gran figura joven del fútbol europeo. Ahora, a la cancha, como es lógico, van 11 contra 11, pero el ambiente es muy importante y por lo que yo leo y por lo que he visto a través de la televisión, el ambiente que hay en Nápoles es impresionante. Desde las épocas de Diego Maradona, de Alemão, no se vivía lo que se está viviendo en Nápoles con este equipo y alrededor de este equipo, no solamente en la Liga de Campeones de Europa, sino también en el torneo local. Y el Nápoles, Rafa, es como el Boca latinoamericano. Sí, Maradona, es la pasión. Y es el fervor, y es el desorden, y es el caos, porque Nápoles es caótico. De Roma hacia abajo, Italia es uno y de Roma hacia arriba es otro. Pero Nápoles es una ciudad caótica, el tráfico es terrible y la gente dentro de ese caos vive con el corazón el fútbol. Impresionante. Recuerde que esa división que hay en Italia, que es una división invisible, pero que se hace palpable para la gente que vive en el norte y la gente que vive en el sur, fue la bandera que tomó Diego Maradona cuando llegó a Nápoles. Claro. Él tomó esa bandera precisamente porque siempre se miró con desprecio a la Italia del sur, donde Nápoles es la gran ciudad o una de las grandes ciudades. Esa bandera la tomó Maradona y la convirtió casi que en un movimiento político llevado a una cancha de fútbol. Por eso cada vez que fue al norte y le ganaron al Milan y le ganaron a los equipos del norte, se celebraba como un título en Nápoles y en toda la parte sur de Italia. Claro, una cosa es Roma, Milán, Génova y otra cosa es Nápoles, Sicilia, Reggio Calabria, donde el tema y donde la mafia, la camorra napolitana y la italiana, la camorra, se instalaron en aquellas épocas. Mire, Faber Cárdenas dice que la final es entre el City y el Nápoles. Y Carlos Alberto Arenas Marín, gracias por el correo que nos envía, si hay 3 italianos en cuartos de final de Champions y no hay sino 2 ingleses, un español, Italia tiene la mejor liga de Europa. Yo creo que aquí uno no puede decir que por eso Italia sea la mejor liga de Europa, pero es un indicador, Rafa, con el que juzgan permanentemente el fútbol latinoamericano y también el fútbol europeo. Yo diría, por ejemplo, sí, dale, Rafa. Yo diría que es un síntoma de la recuperación del fútbol italiano que tuvo ese golpe durísimo de no poder participar en el Campeonato Mundial de Qatar.
Sí, sí. Por ejemplo, uno mira que Italia no participa en el Mundial de Qatar y dice, bueno, ¿pero qué pasa? Porque la liga italiana está lleno de jugadores de ese país. Pero uno ve la Champions y hay 3 equipos metidos en los cuartos de final. Hoy Luis Arturo Henao, el coleccionista, publicaba este dato. Más cupos en octavos de final en los últimos 5 años en Libertadores. Brasil 30, Argentina 25, Paraguay 10, Ecuador 7, Uruguay 2, Chile 2, Colombia 2. Y uno dice, no, estamos en la olla. Pero si uno mira, estamos en la realidad. En los últimos 20 años de Copa Libertadores, desde el 2003, en Copa Libertadores, los únicos equipos que le han quitado título a los brasileños, que son los últimos ganadores, y a los argentinos, son Liga de Quito en el 2008 y el Once Caldas en el 2004 y Nacional en el 2016. Entonces uno podría decir, en los últimos 20 años, el tercer país en Copa Libertadores, a pesar de todo el palo que le damos nosotros, es Colombia. Y uno mira la realidad y hoy no somos el tercer país. Habría que mirar también en ese análisis, ¿no?, la cantidad de equipos brasileños y argentinos que van participando en Copa para sacar proporcionalmente la cantidad de equipos contra los éxitos de esos equipos. Nosotros vamos 4 y ellos llevan 8. Por eso. Entonces, ellos llevan 8. Es decir, el marco, el abanico de posibilidades es mucho mayor cuando usted tiene más equipos en la competencia que cuando tiene menos equipos. Es apenas lógico. Y más que los equipos de Brasil son mucho más fuertes, los argentinos son mucho más fuertes que los nuestros. Entonces las posibilidades se incrementan. Y en los últimos 6 años, o 7 años, después del título de Atlético Nacional con Reinaldo Rueda ante Independiente del Valle en el 2016, los brasileños han ganado 5 Copas Libertadores y Argentina con River en el 2018, el equipo de Gallardo solo 1. Yo por eso protestaba un poco el hecho de que a Nacional no lo hayan puesto en el bombo 1 de la Copa Libertadores y sea Independiente del Valle que nunca la ganó. Ahora hay algo, volviendo al tema de Europa, que a mí sí me tiene muy inquieto, y es que desde hace ¿cuántos años? Creo que fue el último, 2014, habría que mirarlo, creo que fue 2014, hoy por hoy, donde los colombianos han participado en los equipos que han llegado a instancias arriba de la Europa League o de la Liga de Campeones de Europa. En esta ocasión solamente tenemos un jugador, Juan Guillermo Cuadrado, jugando con la Juventus, porque inclusive en la Conference League, donde teníamos a Mujica con el equipo del Villarreal, el Villarreal es eliminado por el Anderlecht, Mujica no juega el último partido, se había jugado el partido de ida, nos quedamos con un solo jugador en la parte alta de las competencias de Europa. Eso es muy triste de cara a la selección Colombia. Y hay una pregunta de Elba Molina, desde Medellín, que pregunta, ¿se equivocó David Ospina yéndose a Arabia? Hoy en el Napoli estaría cerquita de ser campeón del Calcio. Y hay uno dice, bueno, pero es que Ospina iba a ser suplente del Napoli, porque el arquero es Maret, sí, y nadie le ha quitado esa posición. O sea que yo no sé si sea mejor ser suplente de un equipo que puede ser campeón en Italia o ganarse un montón de plata en un equipo que puede ser campeón en Arabia. Claro, y él está rematando prácticamente su carrera deportiva, pero es cierto, él que era titular, perdió la titularidad con Maret. Maret era el jugador impulsado desde la parte directiva del equipo de Napoli, comenzaron a compartir y al final de cuentas él termina saliendo y se va precisamente para allá, además porque se le cumplía el contrato, porque no lo iban a renovar y escogió económicamente su mejor opción, que era irse para Arabia. Y yo creo que en ese momento pesaba más el factor económico que el factor deportivo. Vamos a hacer una pausa y seguimos en El Pulso. Escribe Gustavo López en su cuenta de Twitter, en carta enviada hoy, la DIMAYOR a través del presidente Fernando Jaramillo le notificó a todos los equipos afiliados que a partir de la fecha, la Sociedad Deportivo Pereira FC S.A. es la titular del derecho de afiliación de la División Mayor del fútbol colombiano. Se hizo la migración, pero les cuento que se interpuso una tutela por parte de los anteriores compradores a los que no se le hizo efectiva la compra para tratar de buscar la recuperación del equipo. Dicen ellos que el tema se ha trancado en el Ministerio de Deportes
y que por eso no han cumplido lo que ordena la ley con el tema de la subasta, donde participaron, ganaron y podían haber accedido a las acciones del Deportivo Pereira. Eso quiere decir que hay una migración de la empresa actual que es Corpereira a la nueva marca comercial, al nuevo registro comercial. Correcto, y tendrán que adquirir el reconocimiento jurídico para poder actuar. Ahora, había un tema complicado y es el de la Copa Libertadores, porque en la Copa Libertadores está el Deportivo Pereira anterior, la sociedad anterior, y la nueva sociedad cambiaba completamente la razón social del equipo y era otro el que participaría en Copa Libertadores. Entonces habrá que ver cómo se resuelve ese tema. Seguramente es cuestión de informar, ¿no? De informar y de poner todas las cosas al día para que no haya ningún tipo de inconveniente. Ahora, eso en la parte administrativa. Yo siempre he dicho que Pereira, y por eso lo aplaudo al Pereira por su título, un equipo que ha sido en los últimos años más noticia por lo que ocurre en los juzgados que por lo que ocurría en la cancha, termina siendo campeón de Colombia y eso hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo porque imagínense todas las dificultades que ha tenido el Deportivo Pereira. Y hablando de lo deportivo, le quiero decir lo siguiente. Hoy vuelven a jugar, porque ese partido ya se está haciendo habitual, Deportivo Pereira y el Atlético Nacional. Este año ya llevan 3 veces que se han enfrentado. Pereira tiene hoy, para el partido frente a Nacional, la baja de Juan Pablo Zuluaga por acumulación de tarjetas amarillas. Esa es una baja importante porque Zuluaga se ha convertido en un jugador fundamental para el Deportivo Pereira. Viene jugando muy bien y haciendo goles, ¿no? Exacto, como le dice el Tato, el fantasma aparece y marca los goles. Johan Bocanegra lo va a reemplazar. También en Pereira va a regresar Jason Perea, quien no jugó el fin de semana porque tenía un problema muscular, y va a aparecer en la formación también, seguramente para complementar Jason Suárez allí en el Deportivo Pereira. Y en Nacional no va a estar Sebastián Gómez. No estará Nelson Palacio, que se fue a la selección mayor, no va a estar Tomás Ángel, que está en la selección sub-20, pero indudablemente que la gran noticia en Nacional en la convocatoria ha sido el llamado de Harlan Barrera. También va en la convocatoria Jefferson Duque y está reapareciendo o estaría reapareciendo John Solís. Esas son las novedades para el partido que abre hoy la jornada número 9 de la Liga Colombiana. Mire, Rafa, para redondear lo que usted decía, el Deportivo Pereira quedó campeón un equipo en liquidación, con una situación financiera complicada, con un reconocimiento deportivo en duda, con un técnico joven que había sido echado de su primera participación como entrenador, con una nómina de jugadores que habían quedado libres de los demás equipos y firmando contratos solo por un año con esos jugadores. Y por eso, César, es que viene la pregunta. Y entonces uno inmediatamente hace el cuestionamiento. Y entonces los que hablamos o los que hablan de proceso de proyectos, ¿qué? Carreta, los procesos sí, pero yo más que procesos, yo hablo de una planificación a largo plazo, porque es que el proceso, pero la palabra proceso se cae con eso, con el título del Deportivo Cali, con un montón de historias. Acuérdese el Chelsea que quedó campeón de la Champions. Sí. Fue un equipo donde el técnico llegó en los últimos 4 meses y agarró un equipo en crisis y lo sacó campeón. Entonces eso de procesos y de proyectos, sí. Yo le digo, cualquier estudiante de dirección técnica de fútbol te hace un proyecto bueno, correcto, de cómo se debe dirigir un equipo a largo plazo. Pero sí, ¿eso funciona o no funciona? ¿Los resultados te van a aguantar el proceso, el proyecto? Ahora, que haya una base y que se toma la base del trabajo anterior y se perfecciona y se le da el toque personal y todo eso, yo creo que eso es válido. Pero que un equipo como el Deportivo Pereira, insisto, felicitando al Deportivo Pereira, haya salido campeón como salió frente a equipos que hablan de proceso, frente a equipos que hablan de proyecto, a mí me parece que por lo menos vale la pena analizar hasta qué punto es válido, ¿no? Válido ese argumento del proyecto y del proceso. Le agradecemos a toda la gente que nos ha enviado correos. En representación de ellos menciono a Nelson Ríos Velandia, Jefferson Quintero, Ultranatura, que no tiene nombre, pero escribe seguramente la de su empresa, Andrés David Nusa, 95, John Mario Acosta Ramírez, José Francisco Hernández Andrade, Nelson Suárez, Juan Durán, Benzi Ladino, Raúl Sandoval,
Libardo Corredor, Carolina Jaramillo. Carlos Javier Andrade, muchísimas gracias por el correo. Él dice, ¿por qué hemos sido tan malos en Copa Libertadores? Porque es que nos llevan mucha ventaja los argentinos y los brasileños. Sí, nos ha faltado competitividad, ser competentes en la última parte de nuestra actuación, pero a nivel histórico, después de Argentina, Brasil, está Paraguay y seguimos nosotros. Luis Javier González, Colombia en clubes está a la altura del nivel de Chile, Perú y Bolivia. Yo creo que estamos más adelante de Bolivia, más adelante de Perú y por ahí a un nivel parecido de Chile. Y John Alberto Franco, desde Bucaramanga, muchísimas gracias por el correo, un correo largo, nos habla del ocultismo en la vida y pregunta, en el fútbol de siempre, hasta los más grandes pierden. Bueno, ya lo hablábamos con el Arsenal y con el Sporting de Lisboa, que le ganó y lo sacó de la Europa League, y con el Motagua de Honduras, que eliminó al Pachuca. Sí. César, ahí por lo menos me parece que debe ser motivo de preocupación. Hemos hablado en estos días del tema gol de la Selección Colombia, de nuestros goleadores y tal. Y lógicamente el que hubo un capítulo de ese tema tiene nombre propio, se llama Duván Zapata. Resulta que Zapata, que hoy tiene 31 años, viene de una lesión que lo sacó por lo menos 3 partidos de la formación del Atalanta. Reaparece contra el Napoli. ¿Y cómo le parece? Hoy se anuncia en Atalanta que se volvió a lesionar. Terrible. Se volvió a lesionar y la campaña es una campaña muy, pero muy pobre en cuanto a rendimiento y en cuanto a cantidad de partidos. Se ha perdido 10 partidos en la liga, ha estado en 18 entrando y saliendo, ha marcado un solo gol, pero insisto, se vuelve a lesionar muscularmente Duván Zapata. Eso es grave, porque cuando esas lesiones se reiteran, el asunto se complica. Otro que viene de lesiones es Benzema. Hoy no entrenó con normalidad en el Real Madrid, está en duda para el clásico del domingo ante el Barcelona en la Liga Española y se viene lesionando mucho. John Orozco, ¿qué selección chocuana armarían ustedes? Yo sé que Rafa tiene en la memoria un montón de jugadores chocuanos, pero yo me tomé el atrevimiento de preguntarle a Jair Mosquera Di Perea. ¿Y qué dio? Él sí la tiene clara. Él la tiene clara. Entonces, ¿qué nos vamos a poner, Rafa, usted y yo, a hablar de jugadores chocuanos, que son muchos? Uno llama a la fuente. Yo no sé hacer empanadas, pero sé quién las hace buenas. No, mire, el arquero Harlen Castillo, el famoso Chipi Chipi. Defensas, Freddy Hurtado, Cerveleón Cuesta, Carlos Cuesta y Braham Sinisterra. Es decir, pero estamos hablando de una selección, perdóneme, estamos hablando de una selección no de hoy, sino una selección a lo largo del tiempo. Del tiempo, que son muchos los chocuanos en el fútbol colombiano. Volantes, Bonner Mosquera, Carlos Sánchez y Tresor Moreno. Atacantes, Asislo Córdoba, Hamilton Ricard y Jackson Martínez. Suplentes, Walker Cuesta, Carlos Bejarano, Arnold Palacios, John Córdoba, Majao Córdoba y John Arias del Fluminense. Y yo adicionaría, técnico, Francisco Maturana. Sí, y hay que poner ahí en esa lista, no sé si él lo puso, a David Machado, que ahora llegó precisamente a esta convocatoria de Selección Colombia, y él es de Tadó, Chocó. Puso a Brahman Sinisterra. Pues yo creo que es más David Machado, estamos de acuerdo. Sí, ¿no? Machado, y Machado está haciendo una gran campaña con el Racing de Lens. Sí. Pero ¿sabe una cosa? Eso también lo lleva a uno a una reflexión, ¿no? Tanto jugador bueno que ha salido de Chocó y qué abandono el que hay en Chocó. No. Qué abandono estatal hacia Chocó. Con esa calidad y esa cantidad de deportistas, no solamente futbolistas que salen de Chocó. No, le voy a contar esta historia. Hace 32, 33 años, con Yamid Amad en CMI hicimos una campaña para dotar de estadio al Chocó. Se recogió una plata importantísima. Se mandó la plata a las autoridades del Chocó y se la robaron. Alcanzaron a hacer una cancha y una tribuna. Increíble, se la robaron. Jean-Pierre Peñalosa, con 6,5 cupos de Sudamérica para el Mundial, con Ecuador fijo al lado de Argentina y de Brasil, creen que es obligatoria la clasificación de Colombia, pero totalmente obligatoria. Ahí sí cualquier cosa distinta es un fracaso total. Alexis Castro desde Cúcuta. Es que mire, César, si con la campaña que hicimos en esta eliminatoria
donde nos pasamos 7 partidos sin marcar un gol, donde perdimos partidos como ese de Ecuador, donde pasó todo lo que pasó, fuimos sextos. Fuimos sextos en la clasificación. Imagínense. Es decir, y en la nueva eliminatoria, ¿no? Estaríamos ya adentro del campeonato del mundo. Es decir, ese es el gran compromiso que tiene Lorenzo. Sí. Una actuación terrorífica. Mire, Alexis Castro desde Cúcuta, la última vez que 3 equipos colombianos clasificaron a fase de grupos a fase de grupos en Copa Libertadores. Lo que pasa es que antes no había prefase de grupos, entonces se clasificaba directamente a la fase de grupos. Escribe... Es que antes la Copa Libertadores era solamente la Copa del primero y el segundo, del campeón y el subcampeón. Primero fue la Copa de los Campeones. Y esta es la primera vez que hay 3 equipos en fase de grupos, es cierto. Es campeón y subcampeón. Y ahora tenemos... Y tuvimos la oportunidad de tener 4 equipos, ¿no? 4 equipos, campeón, subcampeón, Colombia 3, Colombia 4. Eso ha ido cambiando porque volvemos al punto. Entre más partidos haya, más dinero ingresa, más televisión hay. Y volvemos a lo que hemos dicho. Esto es un negocio y así hay que mirarlo. Sí, John Álvarez de Montelíbano, Córdoba, contador público, muchísimas gracias. Y algunos oyentes se quejaron porque el pulso en YouTube del día 16 de marzo quedó corto, tuvo un problema técnico. Ya lo arreglamos, muchísimas gracias por estar pendientes y por alertarnos de esas fallas que siempre trataremos de corregir oportunamente. Y antes de la pausa, Rafa, le dejo esta pregunta. A ver. Rocío Suárez escribe desde Bogotá. Bueno, desde Chía realmente. ¿A qué juega Lorenzo con la selección Colombia? ¿Y cómo tener gol que nos faltó en la eliminatoria pasada? Sí. Ayer hablábamos de nuevos nombres. Nuevos nombres digo no porque sean salidos ayer. No. Jugadores que habitualmente no han estado en Selección Colombia, en algunos casos no han tenido ni siquiera una convocatoria. Ayer hablábamos de ese muchacho Julián Quiñones, que juega en el Atlas, que marca goles. Y hoy estaba mirando una noticia sobre Morelos que se indica que Morelos podría ir al Sevilla. Él dice que no todavía, pero los números de Morelos este año son buenos. Tiene 37 partidos, 10 goles, 6 asistencias. Y Morelos es un jugador que hay que mirar también para el tema gol, que es el gran pecado nuestro. Siempre lo han mirado, lo que pasa es que es un poco díscolo. Pero si tiene gol, así sea díscolo. Sí, no es el último díscolo del mercado. Eso pues, díscolos en la Selección Colombia, o es que el Tino Asprilla era muy juicioso. No, y otro, eso no. Oye, ¿usted sabe cuántos goles tiene Morelos en Europa? 165 goles en 304 y lleva partidos. 6 temporadas en ese equipo de Glasgow. Entonces sí, puede ser difícil, complicado y tal, pero ahí están los números. Mire, a propósito de la pregunta de doña Rocío Suárez sobre a qué juega Lorenzo, Lorenzo lleva 4 partidos, Lorenzo está mirando, Lorenzo está evaluando. Es muy difícil que un técnico nuevo en 4 partidos pueda tener una idea de juego. Ahora, eso de la idea de juego es tan relativo porque con ideas de juego claras se ha ganado y se ha perdido. Con ideas de juego que no son evidentes ante el ojo del espectador, también se ha ganado y se ha perdido. Y lo que habrá que ver es si vamos a tener jugadores en selección para hacer presión alta, para ser agresivos, para tener un equipo rápido. Eso es lo que hay que ver, porque de todos los jugadores que ha llamado Lorenzo, todavía no ha decantado un equipo que pudiéramos decir va a ser titular en la eliminatoria. Hacemos una pausa y seguimos en el pulso. Algunos preguntan, Rafa, que de dónde salió el equipo de Saint-Gilloise, el equipo de Bélgica. Sí. Ese es un equipo muy antiguo, nació antes de 1900, es un equipo que tiene un recorrido en el fútbol internacional muy, muy largo. Tiene 11 títulos en el fútbol belga, todos antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que después de la guerra entró en el descenso, estuvo en 4ª categoría, estuvo en 3ª categoría y pues ahí prácticamente el equipo se enredó, se perdió, pero es un equipo que tiene tradición, ganó el torneo regular, al final quedó segundo en la definición. Es de una pequeña ciudad, Forest,
que no es la de Saint-Julià, que queda cerquita, ahí al lado de la capital de Bélgica, y es un pueblito lleno de inmigrantes españoles e italianos. La fecha de fundación fue en 1897. El dueño es Tony Bloom, dueño del Brighton. Al estadio le caben solo 8.000 personas y su descenso más grande fue en el 80 a la 4ª categoría. Sí, nosotros de Bélgica, el que tenemos más presente en el momento es el Genk, porque ahí están los jugadores colombianos. Pero aparte de ello, yo recuerdo lo del Standard de Lieja, que fue donde aterrizó Ernesto Díaz hace tantos años, llevado por Samuel Calderón a ese equipo. Un equipo muy, muy importante en Bélgica es el equipo del Brujas, que entre otras cosas es una ciudad preciosa en Europa. Y ahora hablando de equipos de Bélgica, el Anderlecht, que acaba de eliminar al Villarreal precisamente en la Conference League. Pero también tenemos que decir que es que la Liga de Bélgica pues no está, yo diría que no está, de hecho, en el primer grupo de las ligas importantes de Europa. Yo diría que no está ni siquiera en la segunda, pero sí en el tercer renglón. A ver, en la primera están Inglaterra, Italia, España, Alemania y no sé si Francia. Francia, que es campeona del mundo, tendría que estar allí, ¿no? Bueno, digamos que sí, Francia. En el segundo nivel, Portugal. Yo creo que a Bélgica sí le alcanza en el segundo nivel. Se alcanzará para el segundo, bueno, pero sí. Pero lo que quería... Pero en el primero no está, Rafa, en el primero en el primero no está. Pero sí, lo que sí quería notar es la historia, o por lo menos lo que uno tiene presente del fútbol de Bélgica, por lo que te acabo de decir, ¿no? Por cercanía y por historia. Por cercanía lo del Genk y por historia lo del Standard de Lieja. Acaba de salir precisamente, acuérdate, Eder Álvarez Balanta estaba en el Brujas, ¿no? Hizo campaña precisamente con el Brujas. Y le fue bien. Mire, el que barrió la casa y generó una revolución fue Luis de la Fuente. Sacó esa es muy 15, buena. Esa es muy buena. Sacó 15 mundialistas de la selección de España. Sí. Además, dio un montón de sorpresas con jugadores jóvenes y hoy los periódicos de España le destacan el 11 poderoso que dejó afuera, que no convocó. Mira este 11. Sacó 15 mundialistas. Ese sí barrió con todo. Y además lo ponen enfrentado a Luis Enrique, que los defendió y que no hizo un buen campeonato del mundo a pesar de tener un potente equipo. Lo que pasa es que era un equipo joven. Mire los que se quedaron por fuera. De Gea, que anda mal. Arnau, Ramos, Torres, Jordi Alba, Coque, Canales, Llorente, Ferran Torres, Asensio e Iglesias. Sí. ¿Qué tal ese equipo? Entre otras cosas, Luis de la Fuente, que llega a la selección española mayor de la selección sub-21, es decir, él le va a dar oportunidad seguramente a todos esos jugadores que él conoce de sobra en la sub-21. Hace esta convocatoria para lo que serán los juegos frente a Noruega y Escocia, porque ya va a comenzar la eliminatoria de la Eurocopa, precisamente que se va a jugar en Alemania el próximo año. El primer partido será el 25 de marzo contra Noruega, en Málaga, y el 28 de marzo va a jugar contra Escocia en Glasgow. Pero llamó la atención, ¿no?, que, por ejemplo, regresó a la selección a Nacho, el jugador del Real Madrid, regresa a la selección a Kepa Arrizabalaga del Chelsea y volvió a llamar a Iago Aspas, ¿no?, como novedades dentro de este equipo. No tiene a Unai Simón porque está lesionado, pero sí, la barrida fue impresionante. Y fíjese qué posición tan diferente la de este técnico a la posición de Roberto Martínez. Roberto Martínez también convocó la selección de Portugal. Y en la selección de Portugal, Roberto Martínez ha llamado a los siguientes, entre otros, a Cristiano. Sí, a que Pepe. esa ya fue novedad, Rafa, porque se especulaba que no lo iba a llamar. No, pero imagínate, Cristiano, Pepe, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Joao Félix. Es decir, jugadores ya que mucha gente pensó que iba a venir la renovación con Roberto Martínez, y Roberto Martínez, que está preparando sus partidos también de eliminatoria, ha dicho, no, yo tengo que traer gente que tenga mucho recorrido porque esto va a ser muy importante y esto hay que comenzar a sumar desde el comienzo. Ningún técnico del mundo desecha a los veteranos de un lamparazo. Ninguno. Mire, por ejemplo, lo que hizo... Por eso lo de Luis de la Fuente es tan interesante. Claro. Lo que pasa es que igual sigue habiendo jugadores como Busquets, por ejemplo,
que algunos le encuentran y le tratan de buscar reemplazo, y Busquets, en el nivel que tiene hoy en el Barcelona, sigue siendo titular indiscutible de la selección española. Pero mire lo que hizo Hansi Flick, el técnico de Alemania. Sí. No citó a los defensores centrales, Niklas Süle y a Antonio Rüdiger. Tampoco llamó a Gundogan. Tampoco llamó al Leroy Sané y a Thomas Müller para los amistosos ante Perú y Bélgica, porque quiere probar nuevos jugadores. Le pregunto, pero ahí Lorenzo... te quiero anotar algo antes de que nos vamos de Alemania. Así como nos llamó a esos, para este par de partidos contra Perú y Bélgica, llamó la atención que le hizo convocatoria a Mario Götze. Trajo a Mario Götze de nuevo a la selección alemana. Sí, pero es que está jugando bien. Es que ahí es donde el tema, donde uno dice, donde no hay discusión. Si hay un veterano de 37 años, como Cristiano Ronaldo, que hace 3 goles cada semana, que juega bien, pues hay que llamarlo. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer a usted es esta. ¿Usted cree que Lorenzo debió hacerlo de Flick, ver jugadores jóvenes en la selección? Aunque yo le daba el dato de esta convocatoria. Esta convocatoria tiene 23.6 años de promedio y hay 14 jugadores menores de 24 años. ¿Usted cree que debió hacer lo mismo? Mire, mi respuesta está... ¿O lo está haciendo? Mi respuesta está en la pregunta que usted me hizo ayer de cuál sería mi formación ideal con esos jugadores que llamó. Pero mire que en los jóvenes coincidimos. En Castaño, en Durán, en Cuesta, en esos jóvenes coincidimos. Yo soy amigo de la renovación, totalmente amigo de la renovación dentro de la Selección Colombia, respetando a los veteranos que estén en buen momento y que estén en actividad. Eso no los quiero descartar, pero soy amigo de la renovación. Lo que pasa es que yo creo que la renovación no se puede dar por decreto, ni forzada. No, eso tiene que ser una convicción del técnico. Y un proceso gradual. Uno no puede simplemente tumbar un veterano que juega bien por renovar, porque es que no se trata de eso. Además, en una competencia, un jugador veterano puede rendir tanto o más que un jugador joven. El joven no te garantiza nada. Ahora, uno dice renovación pensando a largo plazo, y por eso el cuestionamiento a Falcao, por ejemplo, que podría no llegar al campeonato del mundo. Pero ¿y si por ahí llega? Sí, cuando yo hablo de renovación y respetar a los veteranos, por ejemplo, el tema de Cuadrado, creo que lo puse acá en discusión la otra vez, porque sí. Cuadrado está jugando una de las ligas poderosas en Europa, de las ligas de clubes, lo acabo de decir, es el único colombiano que está. ¿Cómo lo sacas? Ahora Ahora Cuadrado lo sacó tiene Lorenzo 34, para esta, ¿no? que Cuadrado tiene 34 años, que sí, pero está en actividad. Entonces yo traigo a Cuadrado, yo respeto esa trayectoria y ese momento de Cuadrado. Pero insisto, considero que hay que darle oportunidad a nueva gente y sobre todo en posiciones donde hemos tenido tantas dificultades como en la consecución de gol, por ejemplo. Sí, sería bueno saber por qué no llama a Cuadrado en esta convocatoria Lorenzo. Como es difícil hablar con los entrenadores de la Selección Colombia, lo dejamos para la primera conferencia de prensa antes del partido frente a Corea del Sur el día 24. Ya seguimos. Rubén Orlando Bejarano dice, y nosotros renovando con el sospechoso y nublado Lorenzo, no estoy de acuerdo. Andrés Rojas Millán, como siempre, todos los viernes. Bueno, hoy no tuvimos pulso en video como todos los viernes, pero a partir del martes, cuando ya estaremos con Juan Felipe Cadavid, tendremos novedades en ese sentido. Andrés Rojas Millán nos manda la programación del fin de semana. El sábado, Aston Villa, Bournemouth, 10 de la mañana. Southampton ante el Tottenham, 10 de la mañana. Los Wolverhampton ante el Leeds, 10 de la mañana. Rayo Vallecano ante el Girona, 10:15. Chelsea Everton, 12:30. Prepárese que le voy a preguntar por Chelsea, rival del Real Madrid. Manchester City ante el Burnley, 12:45 por la FA Cup, cuartos de final. Y el domingo el Arsenal juega ante el Crystal Palace a las 9, el PSG ante el Rennes a las 11, el Bayern Múnich ante el Leverkusen de visitante a las 11:30, Inter Juventus 12:45 y Barcelona Real Madrid, partidazo clásico a las 3 de la tarde del domingo. Gracias. Ahora, como siempre, Andrés Rojas Millán. Ahora falta ver, ¿no? Y espero que sí, porque hemos discutido mucho el tema Falcao. Va a jugar el Rayo Vallecano contra el Girona.
A ver si no lo manda al campo al minuto 89. A ver si lo pone. Sí, a ver si lo pone, hombre. Además, porque es bueno que Falcao tenga competencia por muchas razones. Bueno, Rafa, a ver. Chelsea-Real Madrid. Uf. ¿Ve claro al Real Madrid o no? No, es un partido durísimo, pero durísimo teniendo en cuenta toda la campaña que está haciendo. Claro que ese no es el más duro. No, el más duro es Manchester City frente al Bayern. Ese sí es un partido de esos que no lo deja uno tranquilo. Claro. Que uno no duerme el día anterior esperando verlo. Sí. No, pero el Chelsea es un equipo muy duro, siempre lo ha sido. En la liga está ocupando la posición número 10. Es cierto que el Arsenal está muy arriba con los 66 puntos, pero no es cualquier partido. Ahora, yo de Real Madrid lo que creo es que, aparte de que sea un buen equipo, porque indudablemente que es un gran equipo, tiene ese halo de la competencia y de la competencia de la Liga de Campeones de Europa. Y mire todo lo que ha pasado, recuerde la Liga del año pasado y cómo el equipo resulta ser campeón, en fin. Y Ancelotti es, como dicen por ahí, un pez, es un hombre que respira Liga de Campeones. Ancelotti ha dirigido 5 de los 8 equipos clasificados a cuartos de final en Champions. Sí. Eso lo dice todo. Además, Ancelotti sabe ganar como el Real Madrid, que sabe ganar y sabe competir. El Chelsea de Graham Potter juega con 3 defensas, 4 jugadores por delante, un 2 generador de fútbol y un centro delantero. ¿Va a jugar ¿Qué mañana? pasa el arquero? Va a jugar mañana con el Everton, ¿no? Falta ver que el Everton, a ver qué pasa, si Mina va o no va. No va, yo creo que no va. Es que no lo han puesto, no va. Mira, el Chelsea tiene a Kepa. El gran problema ha sido la defensa. Esa línea de 3 no le ha funcionado en la Premier. Ni Fofana, ni Koulibaly, ni Cucurella. El medio es un medio donde Enzo Fernández sobresale, está James, Kovacic, que es tal vez el jugador más importante, y Chilwell. Y adelante estarían Sterling, Joao Félix y Havertz como centro delantero. Sterling o Mount, delanteros tiene. Invirtieron para esta temporada 600 millones de euros y la obligación es ser campeón de Champions. Hay mucha plata. En las apuestas el tema está 64% de favorabilidad al Chelsea, 13% al Everton y el 23% en el empate. Y tiene las apuestas de, bueno, todavía no, de Real Madrid, Manchester City, no. Pero la semana entrante hablaremos de este tema que es bueno. ¿Usted a quién ve? ¿Al City o al Bayern? Al City. Yo también. Yo veo al City. Yo también, y me gusta el Bayern. Uf. Pero es que ese City de Guardiola encanta. Oiga, le voy a hacer esta pregunta. Juan Carlos Ramírez, técnico de la selección sub-17 que va al campeonato suramericano que se inicia en Ecuador, que da 4 cupos al Mundial de Perú, ha entregado la lista de 23 jugadores que van a ir a ese campeonato suramericano. Yo lo tengo no por los nombres, porque realmente nosotros no conocemos a esos jugadores, muy poca gente los conoce. Es más, le pregunté Nosotros no, de plano. Le pregunté a Arsenio Estrada, que es un hombre que se maneja muy bien en ese tema. Ese sí. Y le pregunté y le dije, ¿cómo te parece el equipo? Estrada, dijo, bueno, el fiscal, todos esos conocen esa categoría. Le pregunté cómo te parece el equipo. Me dijo, me parece muy bueno, me parece que esos son los jugadores. Pero me llamó la atención porque comencé a hacer un análisis y, ¿sabe? En la sub-17 no encontré jugadores de la América, no encontré jugadores de Santa Fe, no encontré jugadores de Junior. El reparto está así. Pues, para hablar de algunos equipos. El reparto está así. Deportivo Cali tiene 2 jugadores, Nacional 5 jugadores, Millonarios 2. Tiene? Barranquilla tiene 1 jugador, Ciclones de Cali tiene 1, Estudiantil de Medellín, que casi siempre aporta en esas categorías, tiene 2, el Marcos de Envigado tiene 1, Ariachica, que me dicen que es un equipo de Montería, tiene 1, el Medellín tiene 1, Envigado tiene 2. Hay un equipo, el Real Cartagena tiene 1, hay un equipo de Pereira que se llama Sócrates Valencia, que aporta 1, pero atención a esto. Hay un equipo de Guarne que aporta 3 jugadores en la selección sub-17. Entonces, cuando uno se pone, insisto, a mirar esto, me llama la atención que este tipo de equipos que trabajan en esa categoría, indudablemente, pues tengan estos jugadores dentro de la selección, seguramente con mucho merecimiento, pero otros equipos que dicen trabajar divisiones menores, como el América, como Santa Fe, como Junior, no tienen un jugador ahí. Y pregunte si ese equipo de Guarne no es filial de Atlético Nacional. Mire, hice un sondeo con un par de personas que conocen bien esas categorías inferiores
y me decían, el mejor trabajo en categorías menores lo tienen en Colombia, Envigado, Nacional, Deportivo Cali, Quindío. Pero el que tiene más jugadores de proyección internacional son 2 equipos, Envigado y Atlético Nacional. Ya seguimos. Después del sorteo de Champions, le preguntaron a Mourinho qué pensaba del Real Madrid-Chelsea, porque dirigió los 2 equipos. Y dijo, voy a apoyar al merengue, porque lo llevo en mi corazón y soy muy amigo de Ancelotti. El hombre no habló del partido, habló de los sentimientos. Está bien. Oiga, sí, está bien. Me escribe acá Nacho Martán. ¿Qué dice Nacho? Que cuando hablo de equipos que trabajan en divisiones menores tengo que recordar a Cortuluá y tiene toda la razón. Ahora, claro. Cortuluá no tiene jugadores en esta selección sub-17, pero me dice Nacho, tenemos 2 en la sub-15, 2 en sub-20, no tenemos en sub-17, pero tenemos un jugador de 17 años que está jugando en el equipo profesional, que es un muchacho de apellido Arcila. Además, pues que le doy crédito al aporte de Nacho Martán. ¿Ah? Sí, sin duda, siempre ha sacado buenos jugadores. Siempre han sacado buenos jugadores. Mira, el Liverpool no va a renovar contrato de Alex Chamberlain, Keita y Artur Melo. Finalizan contrato y se van para otro equipo. Claro que la noticia en Europa hoy es la oferta del Manchester United al Eintracht Frankfurt por el jugador francés, por Kolo Muani. 120 millones de euros. Es mucho billete por ese jugador. Tiene 16 goles en esta temporada, pero fíjese, van a, como diría mi amigo, a romper el chanchito. 120 millones de euros. Cuando lo metieron en la selección de Francia ante Argentina, fue el que le cambió un poco la cara a esa desteñida Francia de la primera parte. Me parece mucho dinero, 120 millones de euros. El coleccionista Luis Arturo Henao dice que RCN y Caracol van a transmitir los amistosos de Colombia ante Corea y Paraguay el 24 y el 28, y es el primer paso para transmitir conjuntamente también la eliminatoria del Mundial. Hace rato no pasaba eso. Ya. Venga, Jorman Campuzano, todo parece indicar que va a venir a Vasco da Gama, simple y llanamente porque el equipo turco, donde está el Giresunspor, no le ha pagado a Boca parte de ese préstamo, 200.000 euros es la deuda y ya le dijo no le puedo pagar. Entonces, y le doy la última. Entonces Boca dice, devuélvame el jugador. No, pues claro. Tite presentó una demanda contra el exjugador y comentarista José Ferreira Neto por haberlo insultado tras la eliminación en el Campeonato del Mundo. La denuncia es por injuria y calumnia. Rafa, gracias como siempre. Seguimos pendientes. Un abrazo, César, y un saludo a todos los oyentes del Pulso del Fútbol. Sigue en el bar y las noticias por Caracol Radio. Un escolta de la UNP fue detenido cuando robaba usando su arma de dotación. ¿Qué tal? Ya seguimos. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio.